Hola, ¿cómo están? Soy Luis. Después de un tiempo de estar alejados, regresamos a este formato de Hablemos de Disco, estas cápsulas para Discópolis. Vamos a hablar de discos, de formatos, de grupos, de historias, de anécdotas, donde ustedes son parte muy importante y son los protagonistas de estas historias. Si ustedes tienen alguna duda, inquietud, algún dato curioso que quieran saber, nosotros poco a poco se los vamos a ir platicando y vamos a ir retroalimentando con ustedes ya mucho más adelante todas estas cápsulas para Discópolis. En esta ocasión vamos a hablar de los nuevos formatos o de las nuevas remasterizaciones contra las ediciones anteriores. ¿Qué versión nos recomiendas? ¿O qué versiones existen? ¿O por qué? ¿Cuál es la diferencia entre las primeras ediciones, las primeras versiones contra los nuevos formatos en cuestión de remasterizaciones, en cuestión de ediciones, de mezcla? Entonces voy a ponerles algunos ejemplos para que más o menos entiendan cuál es lo que nosotros les recomendamos y qué es lo que a ustedes les puede gustar o les puede entender. Ahora, quiero que quede siempre claro que ustedes tienen la última opinión, ¿no? Entonces el formato que a ustedes les sea más cómodo, que más les guste, donde ustedes lo escuchen mejor, creo que ese es el que más se va a acomodar con ustedes, ¿no? Les vamos a poner algunos ejemplos de algunos grupos y el por qué ciertos formatos pueden llegar a ser mejores que otros o por qué ciertas ediciones pueden ser mejores que otras. Básicamente también importa mucho el involucramiento que tiene el artista en las ediciones, porque muchas veces estas reediciones o remasterizaciones las hace la misma compañía disquera, pero no involucra a los artistas o no involucra a la gente que trabajó ahí. Entonces, muchas veces simplemente es una edición por aniversario o porque metieron algún material adicional que muchas veces ya los coleccionistas lo tienen, o simplemente es para hacer un nuevo empaque, o puede ser muchas cuestiones donde realmente no sé si valga la pena o sea interesante para algunos coleccionistas. Vamos a poner un ejemplo de, por Led Zeppelin. Led Zeppelin creo que ha sido de los materiales más cuidados en cuestión remasterizaciones, ediciones, porque Jimmy Page siempre ha estado muy involucrado en todas estas ediciones. Entonces, desde los primeros formatos, esta edición es mexicana de 1970. Entonces, para los puristas, es muy importante que suene lo más apegado a cómo eran las primeras ediciones, ¿no? Entonces, poco a poco han salido formatos como esta caja que tenemos aquí, que salió en 1993, es toda la discografía que viene en CD. Hubo una edición antes en 1990 que era de Greatest Hits, eran 4 discos, pero aquí viene toda la discografía. Esto fue hecho en 1993. Como les digo, obviamente los formatos más cómodos como el compact disc o las ediciones digitales son buenas, pero muchas veces es importante, como les comentaba, que ustedes cuál les acomoda, cuál les gusta más, cuál sienten que puede ser mucho mejor que otra, ¿no? A mí me gusta mucho cómo suena en vinil, pero también las ediciones en CD son bastante cuidadas y bastante buenas en material, ¿no? Este no tiene material alterno o tiene otras cosas más que la pura discografía, ¿no? Pero hay formatos diferentes como el DVD audio. El DVD audio básicamente es un material en alta resolución grabado, a diferencia de los formatos como el CD o como el vinil o el cassette. Estos son formatos en alta definición, 24 bits, puede ser a 44.1 kHz, 48, 88, 96 o 192. Hay formatos más grandes, son archivos muy pesados, son archivos que realmente ya necesitan otro tipo de equipo y material para poderlos apreciar como debe apreciarse. Pero por ejemplo, el DVD audio, ahorita estos son muy buscados. Fue un formato que salió muy poco tiempo, y que ahorita la gente que colecciona le gusta mucho el formato porque
tiene una muy buena calidad de sonido en alta resolución, ¿no? En general, pues obviamente sacaron las versiones normales, pero si logran encontrar uno de estos es muy bueno y realmente la diferencia que tiene contra un CD o contra un vinil es que también este está grabado en 5.1. Entonces, si a ustedes les gusta la apreciación en 5.1 canales y tienen esa distribución de bocinas en su casa, puede ser muy interesante. La verdad, y como se los digo honestamente, aunque suene muy padre, yo soy muy fan, dependiendo de la edición, también cuál vale la pena. ¿No? Hay gente que les gusta mucho más las grabaciones en mono, si fueron hechas en mono. A mí me gustan mucho las grabaciones en estéreo, porque creo que es como se puede apreciar mucho mejor y no necesitas ese material más o esa cantidad de bocinas más para poder apreciarlo. Igual, como siempre les digo, aquí es cuestión de gustos, pero creo que sí es muy interesante y ciertas ediciones, como ahorita vamos a ver más adelante, cuál es la que puede sonar mejor. Otras versiones o otros grupos que también tienen versiones muy interesantes y que creo que lo hemos visto a través del tiempo, pues obviamente es Pink Floyd, ¿no? Pink Floyd pues ha sacado sobre todo el Dark Side of the Moon, creo que es uno de los discos que sacan 50 aniversario, edición de 50 aniversario, de 20, de 30. Les voy a enseñar algunas. Esta caja de Immersion Box es de 2011, ¿no? Trae el disco en cuadrafónico, el disco en 5.1, el disco en estéreo, ¿no? Y las diferentes versiones de cómo sonaba la primera versión del disco, que fue la producción que hizo Alan Parsons, ¿no? Que no traía todos esos primeros sonidos o esa postproducción, ¿no? Y ya después, más adelante, fue cuando se le puso, igual con el mismo productor, pero sí cambia mucho el concepto del disco. Este disco, por ejemplo, sí puede ser muy interesante escucharlo en 5.1 por cómo está la distribución. ¿Cuál es la gran diferencia, por ejemplo, contra Led Zeppelin? Pink Floyd casi no se involucra mucho a veces en sus reediciones, ¿no? Es mucho más en un aspecto de aniversario, donde está involucrada las casas disqueras, pero muchas veces ni ellos mismos saben qué ediciones pueden salir o qué van a salir, simplemente hay algunas que valen la pena o no. Vale la pena y creo que sería importante ver después en una cápsula los boxes que tienen y cuáles son los materiales que tienen. Pues, trae, les digo, los discos, litografías, libros, todo, entonces creo que se vuelve muy importante. Igual salió otro formato, este es el de 2003, este es el 30 aniversario. El 30 aniversario, la diferencia es que fue la primera o de las primeras ediciones que salieron en Super Audio CD. Super Audio CD es otro formato en alta resolución. Este es un formato híbrido, donde se puede meter tanto en un DVD normal, va a sonar, o un aparato que tenga ese lector de Super Audio CD. Igual aquí se podría, tienes las opciones de canales, donde lo puedes poner en estéreo o lo puedes poner en 5.1 y es bastante interesante. ¿Por qué digo a diferencia de Led Zeppelin contra Pink Floyd cuál puede llegar a ser más interesante que no? Por la mezcla y todos los efectos que metían en el disco. Entonces creo que aquí, cómo lo tienen distribuido, todo ese aspecto en cuestión de audio es bastante interesante. Ahora, vamos a platicar un poquito en otras cuestiones. Por ejemplo, en el caso de Kiss, no vamos a hablar de todos los discos, sino vamos a hablar de uno específico que acaba de salir. Y un poquito aquí vamos a hablar de qué vale la pena en cuestión, si remasterizaciones, versiones antiguas o no. A ver, el Creatures of the Night, que para mí es uno de los discos donde volvió a tener ese sonido un poquito más heavy, y ahorita acaba de salir hace poco su versión de aniversario. Salió en diferentes formatos, ¿no? Está el CD que tiene tomas alternas, tiene creo que un concierto, ¿no? Y la verdad suena bastante bien. Ahora, las versiones, esta es la versión de 2014, ¿no? Que realmente, si lo comparas con la versión original de 1982, no hay mucha diferencia. La versión nueva que sacaron es
una versión grabada a 45 half speed, lo que le dicen, ¿no? Donde se supone que es una va a una velocidad donde se graba mejor, se escucha mejor, ¿no? Ahora, me preguntan mucho qué vale la pena, si una remasterización, si no. Hay una cosa muy importante que se llama rango dinámico, ¿no? Entonces, para mí muchas veces, a mí me gustan las versiones originales o las primeras versiones, porque aunque no son grabadas tan fuertes en cuestión de volumen, o sea, sí se escucha esa diferenciación de ciertas cosas. Es el rango dinámico básicamente, si ustedes llegaran a leer o llegaran a ver esa lectura del sonido, muchas veces cuando lo ven es como simplemente en las remasterizaciones, no, eso es una barra, ¿no? Es una barra así donde no se ven las onditas, ¿no? Que cuando está más alto, más bajo. Entonces, para mí es muy importante igual que sí tengan y se escuchen bien todos los elementos. El bajo, la guitarra, la batería, la voz, ¿no? Y que tenga una buena mezcla, ¿no? Entonces creo que es muy importante ahí cómo ustedes también lo sienten. O sea, las remasterizaciones, lo que pasa y a veces yo siento es que tienen un volumen muy alto, pero suena todo demasiado junto. O sea, no se logran definir ciertos elementos. En el caso de Kiss, creo que la última remasterización es bastante buena, ¿no? O sea, creo que es muy importante también definir. Una cosa es remasterizar el disco y otra cosa es hacer una remezcla, un remix, algo así. Es muy diferente. Entonces, sí chequen qué versión les gusta más. Yo a veces tiendo a irme por las versiones anteriores. Creo que están grabadas, aunque están grabadas a otro volumen, como les comentaba, suenan para mí un poco mejor, tienen más fidelidad en ese aspecto de definir los instrumentos o de definir la voz, ¿no? Igual, o sea, creo que es muy importante también qué formato les gusta más, ¿no? El vinil no es un formato digamos práctico, es un formato para escuchar en casa, para mucho más disfrutarlo en un ambiente mucho más controlado que un CD o los formatos digitales. Ojo, no hay que satanizar los formatos digitales. Hay formatos digitales buenos, inclusive como empezó las tiendas digitales de música que eran en MP3, creo que ya la mayoría ya no tiene formatos de MP3, ya te utiliza o FLACS o AIFs, que son formatos de terminación musical, donde a lo mejor son archivos más pesados, pero ya tienen mucho más información. Entonces creo que también es bueno por la practicidad, si uno está haciendo deporte, sale a correr o lo que sea, pues obviamente va a estar mucho más enfocado en los formatos digitales. Pero creo que todos los formatos tienen sus bondades y creo que todos los formatos son importantes apreciarlos, escucharlos y el que más les guste, creo que es importante ahí que ustedes definan y como siempre ustedes tienen la última opinión. Vamos a hablar de un último ejemplo en cuestiones de reediciones, remasterizaciones. Y es el caso de Miles Davis. Miles Davis es un caso muy especial. ¿Por qué? Los primeros formatos que salieron en vinil, unos no tenían ciertas tomas, u otros no tenían ciertas canciones que originalmente tenían. ¿Qué pasa? Cuando llega el formato en CD, y por ejemplo, es una versión de los noventas, es muy importante porque cuando transfieren el audio, las versiones anteriores también tenían un error en la afinación y en la velocidad. Entonces, a partir de las versiones de 1996-97, se corrigió eso. Cuando hubo ese error en la velocidad, cambiaba la afinación. Entonces, a partir de ese entonces, ya las nuevas versiones ya suenan como debió haber sido, ¿no? Entonces aquí pues, hay como esa discusión de qué formato suena mejor. Para mí, la versión de CD de Jazz Masterpieces de los 90 creo que es muy buena.
Hay una de Ultradisc que también es muy cara y si la logran encontrar tiene una definición muy buena. Y obviamente también por cuestiones de derechos y por cuestiones de aniversarios, esta es la última edición que sacaron. Creo que a nivel personal tiene un muy buen sonido, tiene una muy buena grabación, no tiene estos rangos. Obviamente en el jazz es diferente que en el rock, ¿no? Siempre se va a definir mucho mejor los instrumentos en esto. Y sobre todo son muy cuidados. Y sobre todo con Miles Davis, Columbia y toda la casa discográfica han sido muy cuidadosos en ese aspecto. Tengo otro ejemplo más de Miles Davis, que también siempre me han preguntado y preguntan mucho sobre las versiones japonesas. Este es el Beaches Brew. Las versiones japonesas, desde mi punto de vista, tienen una de las mejores definiciones, mejores formatos en cuestión de audio. Son versiones caras, son versiones difíciles de encontrar, ¿no? Estas versiones, una versión japonesa que realmente es muy buena y digo, si la vemos un poquito, tiene el formato de Master Sound, ¿no? Y creo que es muy apreciada. Y esta es la caja que salió hace 20 años. La caja que salió de 20 años de Miles Davis también pues tiene todos los outtakes, tiene un libro. El formato es precioso, ¿no? Salió por un poco tiempo. Y creo que aquí es muy importante porque se escucha el disco también en una de las, yo creo que mejores remasterizaciones, mejores ediciones que uno puede encontrar si uno es amante de Miles Davis o amante del jazz o de la música en general. Aquí yo creo que lo más importante es que ustedes, como les decía, aprecien el formato que más les guste, pero siempre se vayan mucho más por la cuestión de no que suene fuerte, pero que suene bien. Y cuando decimos que suene bien es que se defina muy bien todos los instrumentos que queremos escuchar y que se pueda definir muy bien la armonía, la música de cualquier grupo y de cualquier disco que a ustedes les gusten. Pues bueno, esta ha sido una cápsula más para Discópolis, hablemos de discos, algún tema que quieran saber, platicar, escuchar, ya saben, nos pueden contactar en nuestras redes y nos vemos a la próxima. Hasta luego.